Hola, les habla Hope Garza con el ministerio Two Sisters Ministries y hoy voy a hablar del Parashá Vayeshev, el Parashá número 9, que quiere decir que él continuó viviendo. Y en este Parashá hay varias cosas, ¿verdad? Interesantes, pero más que nada voy a repasar lo que sucedió, lo que pasó. Entonces, la palabra de Dios dice que Jacobo, y esta parashá empieza en Génesis 37, versículo 1 al 40, versículo 23. Así es que si tienen sus Biblias pueden seguir ahí conmigo. Y aquí habla de que Jacobo moró en la tierra que fue prometida a su padre, ¿verdad? Su padre fue un extranjero en esta tierra, dice la palabra de Dios, pero Jacobo no va a ser extranjero en la tierra. Él va a conocer que esa es la tierra que Dios le ha dado. Y aquí menciona las generaciones de Jacobo. Ah, Podemos ver también que Jacobo amaba mucho a José. Entonces vamos a ver aquí la primera parte del capítulo 37 de Génesis, porque es importante reconocer cómo estaba la situación en ese tiempo. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Aquí vemos también que no tenían la misma madre. Am, él, Jacobo tenía otras esposas, ¿verdad? Pero tenía la esposa que él amaba más que nada. Y esa era la esposa que se llamaba, ay, perdón, que se llamaba, no era, Rebeca era la esposa de Isaac, era Raquel. Era Raquel, era la esposa de Jacobo, era la que él quería más porque él estaba casado con Raquel y estaba casado con Lea. Y a Lea la despreciaba, ¿verdad? Pero a Raquel la amaba mucho. Entonces tenían diferentes madres, ¿verdad? Y aquí dice la palabra de Dios, dice que um, estaba con los hijos, José estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Dice, y informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, el hecho de que Jacobo amaba mucho más a José y el hecho de que él informaba a su padre lo que los hermanos hacían, fue una receta perfecta para lo que le pasó a José. Sabemos que la mano de Dios estaba en todo esto, ¿verdad? A eso lo vemos acá al final. Dice, él y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces continúa diciendo que los hermanos veían, ¿verdad?, que su padre amaba mucho más a José y que le había hecho esta túnica especial. Y era muy obvio que Jacobo favorecía mucho a José. Entonces, vemos aquí que José tiene unos sueños, ¿verdad? Tiene los sueños y en sus sueños, él les dice qué es lo que soñó y que aparentemente los sueños demuestran de que ellos se van a postrar delante de José. Entonces, en la situación que estaban donde ellos aborrecían a José, pues más lo aborrecieron por los sueños, ¿verdad? Pero Dios tiene la manera de mover las cosas al favor de la persona que Él quiere que haga ciertas cosas en el reino. Así es que Dios usó y permitió que le pasara esto a José para poder enviarlo a Egipto, para poder salvar a su gente, para poder salvar nuestras generaciones. Y aquí tenemos que nosotros ver lo que la palabra de Dios como algo muy personal para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros venimos de allá y tenemos que ver estas cosas muy personales. Aquí en el versículo 24 del 37, creo que es el 24, vamos a ver aquí.
donde lo echaron al pozo, a José, ¿verdad? Génesis 37, 24. Lo echaron al pozo, ¿verdad? Y aquí dice que el pozo no tenía agua. Y yo lo veo esto como cuando estás en un pozo y no tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque agua demuestra también el Espíritu Santo. Que estás en una situación, estás en un problema y no tienes el Espíritu Santo que te ayude. Y aun que para cuando ya vino Rubén, ¿verdad? A rescatarlo de ahí del pozo, porque Rubén no permitió que los hermanos lo mataran, porque imagínense ustedes que lo odiaban tanto que lo querían matar. Tenían planes de derramar su sangre, pero Rubén no los permitió. Entonces lo echaron al pozo y todos se fueron, pero cuando Rubén regresó, José había sido sacado del pozo y ya se lo habían llevado los ismaelitas. Entonces lo sacaron del pozo y los midianitas, también los ismaelitas, lo tomaron del pozo y lo vendieron. Los midianitas lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas, que se lo llevaron a Egipto. Entonces José pasó por un periodo de crecimiento, ¿verdad? Y tuvo que seguir adelante porque ya había quedado solo. Imagínense ustedes, se lo llevaron a una parte que no conocía, a muchas cosas muy diferentes, no tenía nadie de su familia allí. Cuando esto le sucedió, José ya tenía 17 años, así es que ya estaba grandecito. De todas maneras, en el capítulo 37, 34, habla de que Jacobo está muy quebrantado, ¿verdad? Y no quería ser confortado, no lo podían confortar por la pérdida de su hijo. Recuerden que en este tiempo también todavía le quedaba Benjamín. Benjamín, que era el más chico, que estos dos, José y Benjamín, eran los hijos de Raquel. Raquel ya había fallecido. Recuerden que en el otro parashá hablamos de que Raquel ya había fallecido y Raquel fue la que no fue enterrada en la cueva de Macpela. Entonces se llevaron a José y lo vendieron allá en Egipto un oficial que era el oficial del faraón, que era el capitán de la guardia. Lo mandaron a Egipto, ahí lo vendieron, entonces de ahí se hicieron cargo de él. Después podemos ver aquí en el capítulo 25 del versículo 1 a 2, podemos ver aquí que los midianitas eran descendientes de Abraham por el lado de su esposa Ketura. Así es que todo estaba conectado, ¿verdad? Nada estaba desconectado, era descendencia. Pero era descendencia, probablemente que estaban todos desparramados, no se conocían, las tribus ya se habían hecho por un lado, ¿verdad? Había unas tribus por allí, porque recuerden de que era Isaac y era Ismael. Entonces, estas tribus vienen por el lado de Ismael. Y sabemos aquí que como todo conecta, todo concuerda. Después vamos a ver aquí algo que lo vi yo muy interesante, que tuve que pensarlo y tuve que escudriñar un poco y buscar, donde está el capítulo 38. Entramos al capítulo 38 y se me hizo raro esta información, como que esta información estaba escondida, ¿verdad? Entre las otras escrituras y tuve un poquito de problema para tratar de conectar, aunque tenía una idea de qué se trataba, pero no quería mencionar mucho sobre eso en este video, pero de todas maneras lo voy a mencionar porque creo que es muy importante. Este es de Judá y Tamar. Tamar estaba casada con dos de los hijos de Judá. Y los hijos de Judá, dice la palabra de Dios, que eran malos y que Dios los mató, porque aparentemente ellos derramaron su semilla, ¿verdad? O sea que ellos no querían que Tamar tuviera, o no querían que
Tamar se le destruyera su cuerpo, como quien dice. No querían que se embarazara, porque obviamente era una mujer muy bonita y no querían que se embarazara y su cuerpo estuviera, este, pues embarazada, ¿verdad? Y que la mujer, el cuerpo de la mujer cambia. Y ellos no querían que ella perdiera eso. Así es que ellos, cuando iban hacia ella, el primero que fue hacia ella, derramó su semilla y esto afectó mucho a lo que Dios hizo con él. Obviamente él murió y después el otro hermano también. Aquí dice la palabra de Dios. Vamos a ver en la palabra de Dios el capítulo 38. 38, vamos a ver primeramente el versículo 7. Dice, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Miren quién le quitó la vida. Fue Dios el que le quitó la vida. Dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esto también lo podemos ver en uno de los parashás, el parashá número 13. Vamos a ver más allá de que era recto, era justo que si un hermano no tenía descendencia, ¿verdad? De que el hermano podía casarse con la esposa, con la viuda y hacer descendencia para su hermano, para que su semilla no muriera completamente. Entonces dice el versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, entonces aquí está otra cosa que él decía, pues no es descendencia mía, ¿verdad? Yo no voy a darle descendencia a mi hermano. Dice, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y luego el versículo 10 dice, y desgradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces, vamos a continuar leyendo aquí esto un poquito, porque esto es muy importante. El versículo 11 dice, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Entonces ya ahora él quedó viudo. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con el velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Inaim junto el camino de Timnat, porque veía que había crecido Selah y ella no era dada a él por mujer. Entonces, leyendo el resto de la historia, vamos a entender aquí que Tamar se puso como si fuera una prostituta y Judá fue hacia ella sin saber que era ella. Ahora, yo no entiendo aquí una cosa de que Judá, siendo un hombre justo, como dice aquí, que él fuera a una prostituta, ¿verdad? Pero obviamente él fue hacia ella. Y pienso yo que fue algo que sucedió, que fue, como quien dice, el destino de que esto sucedió, porque Tamar estaba designada a ser lo que le llamamos la ancestress. Ella fue designada para ser nuestra antepasada del reino davídico. Entonces, esto no se podría haber hecho si estas cosas no habían sucedido. Entonces podemos ver aquí por qué Dios estaba disgustado con los hijos de Judá, porque Dios tenía su plan. El plan era, o sea, ella ya se había casado con el primero que era
ya se había casado con él, de ahí debería haber salido un hijo que iba a ser uno de nuestros antepasados del reino divídico. Entonces, aquí el plan se estaba derramando porque el hombre tiene su propio albedrío, ¿verdad? Pero muchas veces en el propio albedrío desobedecen a Dios o no hacen lo que tienen que hacer. Así es que esta porción sucedió durante 22 años, según lo que he leído, lo que he estudiado, sucedió durante 22 años desde cuando José fue tomado y llevado a Egipto hasta que Jacobo subió o descendió, como quien dice, descendió a la tierra de Egipto. Durante este tiempo sucedió esto. Entonces, Tamar fue la designada para ser, como quien dice, la antepasada, como quien dice, una madre, una tatarabuela, ¿verdad? Del reino divídico. Y sin esto no hubiera haber sucedido lo que pasó con David, ¿verdad? David no hubiera haber existido y muchas de estas cosas no hubieran haber existido. Entonces, esta porción, este capítulo que fue, como quien dice, está como metido aquí entre el 37 y el 39 y tratar de hacer la conexión, estoy tratando de hacer lo mejor posible que puedo de hacer la conexión entre esto, porque esta es una porción muy importante y algo que se tiene que estudiar un poco más o quizá bastante más. De todas maneras, podemos ver aquí, después de que sucedió eso, Tamar resulta teniendo dos hijos por Judá y esos dos hijos son parte de nuestra descendencia también. Entonces es importante reconocer por qué las cosas sucedieron como sucedieron y es importante ver también cómo Judá fue el primero de juzgarla cuando vinieron y le avisaron que Tamar estaba embarazada. Lo primero que él dijo, pues sáquenla, mátenla, quémenla, ¿verdad? Porque en los ojos de él, ella había pecado. Entonces, cuando él se juntó con ella, él le dejó a ella unas cosas, unas pertinencias de él que lo iban a identificar. Al final lo iban a identificar cuando él mandó que la mataran a ella por según su pecado, ¿verdad? Ah, como siempre podemos ver, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también que parece que la mujer peca, pero el hombre no. Entonces podemos ver ahí también de que ella dijo, pues miren, ¿de quién le pertenece? ¿A quién le pertenece es esto? Ese es el padre el padre. Ese es el que me causó el embarazo. Y cuando se lo mencionan a Judá, que le llevan sus pertenencias, ahí Judá se arrepiente y dice, ella es más justa que yo. ¿Y por qué dice él eso? Porque la ley era de que tenía que haber descendencia, cierta descendencia. Y él no había permitido que su hijo menor fuera hacia Tamar para que estuviera con ella para tener descendencia para sus hijos. Y entonces por eso Tamar hizo lo que hizo. Y leyendo lo que dicen los antepasados, los estudiados de la palabra de Dios, dicen que Dios tuvo mucho que ver con esto porque Dios puede poner en el corazón de las personas lo que Dios quiere que hagan. Entonces eso es lo que ellos dicen. Y yo no puedo decir ni sí ni no, yo solamente como quien dice, les reporto lo que he estudiado, lo que la palabra de Dios dice y lo que dicen los que están mucho más estudiados que yo, que son lo que le llaman los sages, los antepasados, ¿verdad? Que Dios tuvo mucho que ver con esto. Y yo puedo entender, como dice la palabra de Dios, que nosotros no podemos entender los pensamientos de Dios. Pero Dios tiene sus planes y de una manera u otra los planes que Dios tiene para nosotros van a salir, van a suceder. Así que sabemos de que Tamar, claro, fue liberada
ese juicio que Judá quería hacer sobre ella, de que la quemaran, de que la mataran, ¿verdad? Cuando se dio cuenta que el embarazo fue causado por él. Entonces creo que quedó en shock, como decimos, ¿verdad? De todas maneras nacieron los niños que tuvo gemelos. Entonces de allí vamos y hay mucho más que hablar de hablar de esa historia, ¿verdad? Pero no estoy preparada para de veras entrar en la profundidad de esa cosa en particular, porque eso nos afecta a nosotros hoy en día. Ya más de 2000 años, ¿verdad? Han pasado y todavía nos afecta eso a todos nosotros que somos descendentes, ¿verdad? Que somos sefardim, que le llamamos sefardim. Podemos ver, ahora vamos al capítulo 40 de Génesis. Capítulo 40 de Génesis. Aquí vemos la historia de el que llevaba la copa del faraón, ¿verdad? Y también del panadero. Y por la historia del panadero y el que llevaba la copa del faraón, nos vamos a dar cuenta que cuando José pudo interpretar estos sueños, entonces el panadero murió, ¿verdad? Lo mataron, lo colgó el faraón, pero el que guardaba la copa del faraón, lo dejaron libre. Entonces la historia del panadero y el copero, ¿verdad? Fue muy importante simplemente porque aquí es donde se descubre que Dios usa a José para interpretar los sueños. Y aquí es donde podemos ver nosotros como estudiantes de la palabra de Dios o estamos leyendo, podemos ver que la probabilidad de que los sueños que José tuvo desde chico, de muy joven, ¿verdad? Se van a cumplir. Simplemente porque los sueños que él tuvo eran muy de él, pero estos sueños eran ajenos. Estos sueños eran del copero y eran del panadero. Y podemos ver que sí se cumplen. Entonces, por medio de ese don que Dios le dio a José, podemos ver que el don mismo ayudó a liberar a José de la prisión y ponerlo en posición para poder interpretar el sueño del faraón y que el faraón lo favorezca, lo favoreció, y por medio de eso José pudo ser puesto en posición de autoridad en todo Egipto, no nomás una área, pero sino que en todo Egipto. Él fue el que se encargó de guardar los almacenes, ¿verdad? Para que hubiera comida, para que la gente se salvara, incluso la misma familia de él. ¿Y por qué es importante que la familia de José se salve? Es importante porque tenemos que hacer la conexión de la promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacobo. Todo esto que sucedió, si podemos ver como por ejemplo en nuestra mente, si podemos poner en nuestra mente un círculo con lo que sucedió con Abraham, otro círculo con lo que sucedió con Isaac, otro círculo con lo que pasó con Jacob, otro círculo con lo que pasó con José, podemos ver que todo está conectado, todo tiene una conexión. A veces cuando leemos nosotros la Biblia, la leemos como que hay un pedazo aquí, un pedazo allá y otro por aquí y otro por allá. Y a veces sí puede ser así cierto, como por ejemplo esta parte de Tamar y Judá. Cuando me la encontré aquí, así como que se veía como que estaba muy aparte del resto del tema, ¿verdad? Que estaba leyéndoles. Pero a la misma vez tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos para poder hacer las conexiones que Dios tiene ahí para nosotros, para poder entender lo que la palabra de Dios nos dice. De todas maneras, podemos ver aquí en este parashá de que Dios hace las cosas para que todo salga al propósito que Dios tiene entendido para nosotros.
Vamos a aplicar esto entonces a nuestra vida. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Nosotros cuando sucede de que parece que estamos en un pozo sin agua, que parece que como que Dios nos ha abandonado, que no tenemos el Espíritu Santo, que Dios y el Espíritu Santo se han desaparecido y quizás nos sentimos que estamos en un pozo seco y profundo y que nadie nos ve, nadie oye nuestros gritos, nuestros gemidos, ¿verdad? Nadie ve nuestros problemas. Entonces podemos ver aquí también de que aunque cuando pasa algo mal y a veces pasa otra cosa mal y luego pasa otra y otra y otra y muchas veces hay un dicho que dice en inglés, when it rains it pours, que quiere decir que cuando llueve cae demasiado mucha agua, hay mucho aguacero, ¿verdad? Y sí es cierto, muchas veces le puede pasar a una persona una cosa y después le sucede otra y otra y llega uno al punto de que uno dice, pues ¿qué pasó aquí? Ya Dios se olvidó de mí, ya no tengo a quién acudir, Dios ya no me oye, Dios ya no está conmigo, ¿dónde está Dios? Pero ahí es donde está nuestra fe. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios y empezar a conocer un poquito de los pensamientos que Dios tiene hacia nosotros, que sus pensamientos son para hacernos bien y no hacernos mal, que sus pensamientos son para darnos una esperanza y un futuro. Entonces, cuando estamos en situaciones así, como hemos visto en la palabra de Dios, las situaciones en las cuales nuestros antepasados se encontraron, podemos ver que al final del final, todo salió para el bien de no nomás nosotros, pero todas nuestras generaciones antepasadas y todas las generaciones venideras. Por eso es importante de que nosotros no nomás aprendamos la palabra de Dios para nosotros mismos, pero también que aprendamos la palabra de Dios y se la enseñemos a nuestros hijos, porque la fe de Dios que viene a nosotros viene por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios para que ellos puedan tener fe, para que la fe que ellos tienen afecte a las generaciones venideras. Dios tiene un propósito para cada familia, para cada individual. Dios es un Dios no nomás de multitudes de gente, pero Dios es un Dios personal. Entonces nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Y como Dios tiene un propósito para cada persona, es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a creer en Dios, a seguir a Dios, a obedecerlo, a creer su palabra, pase lo que pase. Es importante que ellos vengan a reconocer. Esa es, como decimos, lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Es un tesoro que le vamos a dejar a nuestros hijos. Es importante que nosotros dejemos una herencia espiritual a nuestros hijos. Es importante que exijamos de que nuestros hijos sigan a Dios para que puedan tener la salvación, para que ellos puedan vivir una vida feliz. Claro que no todo en la vida es feliz, no todo en la vida va a ser de fiesta, como quien dice, ¿verdad? No creo yo que cuando José estaba en el pozo estaba de fiesta. No creo yo de que cuando Judá perdió sus dos hijos estaba de fiesta. No creo yo que cuando David estaba peleando con Goliath, ¿verdad? Estaba de fiesta. Pero podemos ver que no todo en la vida es fiesta, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito para todos nosotros. Y cuando pasamos por cosas pésimas, cosas pesadas, cosas que nos agotan, cosas que nos perjudican, sabiendo la palabra de Dios podemos tener una vista muy diferente, podemos ver las cosas muy diferentes,
podemos ver que Dios sí tiene una esperanza y un futuro para nosotros, que Dios sí tiene buenos pensamientos hacia nosotros y no agotarnos, sino que levantarnos y seguir adelante en las cosas de Dios y no abandonar a Dios como muchos lo hacen. Muchos abandonan a Dios cuando las cosas suceden que van mal y dicen, pues mi vida era mejor antes de conocer las cosas de Dios. Pero no es cierto, es una mentira. Es una mentira. Podemos ver aquí que Dios nunca prometió que nosotros íbamos a tener una vida totalmente feliz, que todo iba a ser perfecto en nuestras vidas. Y los que predican ese tipo de evangelio están equivocados. Yo he tenido muchas pruebas en mi vida y sé que ustedes también van a tener muchas pruebas en su vida. Todo mundo va a tener pruebas en su vida. Así es como es la cosa. Pero Dios nunca nos va a abandonar. Dios nos ama. No nos va a abandonar. Así es que tenemos que seguir adelante con Él. Tenemos que continuar con Él. No permitir que la gente nos mienta. No aceptar ese evangelio de totalmente felicidad. Dios te va a dar tanta riqueza y todo eso. No. La riqueza la vamos a tener en el futuro cuando estemos con Él, pero lo que sí podemos tener es gozo en nuestro corazón, aunque quizás todo no esté feliz por afuera. Podemos saber que podemos defender de nuestro Dios, depender de nuestro Dios, que Él nos va a guardar y que Él nos va a cuidar. Podemos saber que Él no nos va a abandonar. Aquí podemos ver en todas las parashas desde el principio. Desde el principio podemos ver que Dios nunca abandonó su gente. Sí, se enojaba con su gente. Sí, había castigo, pero el castigo venía porque ellos mismos se echaban la maldición encima. Y muchas veces es lo que pasa. La gente misma se echa la maldición encima y luego quieren culpar a Dios por los hechos que ellos mismos han hecho, que han abierto puertas para que entre la maldición y que pierdan la bendición que Dios tiene para ellos. Así es que esa es la aplicación que tengo yo, que ustedes pueden aplicar en sus vidas. Otra vez más, les habla Hope Garza, su servidora, aquí con Two Sisters Ministries SA. Por favor, compartan mi video con las personas que conozcan o las que no conocen, que vayan a mi canal. Y por favor, suscríbanse y denme el like también. Eso es muy importante, como esta tecnología funciona. Así es que me hagan el favor de hacer eso. Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo Parashá.